¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias Ceuta. Hoy es martes 24 de noviembre. Estos son los titulares más destacados del día. Un día en el que compareció el presidente de la ciudad para afrontar la actual situación de la pandemia. Se basó en datos para que las cifras hablaran por sí solas y aludió a la eficacia de las medidas aplicadas para doblegar la curva de contagios y los parámetros que nos situaban con los peores indicadores, como saben, del país. Del pico del 29 de octubre, con un 40% de positivos, se ha pasado al 12% ayer, cuando a nivel nacional está en el 21%, lo que significa que hemos salido del umbral de extremo riesgo. Muchas voces autorizadas nos dicen que para Ceuta, para el conjunto de España, y yo diría, me permito decir que para el mundo, si las cosas no se hacen bien ahora, con los factores de riesgo que supone la llegada del invierno, podemos pasar unos meses de enero y febrero horribles, muy duros. Y la segunda consideración que quiero hacer es que, como decía antes al dar los datos del mes de noviembre, la mortalidad está azotando a Ceuta de manera muy cruel en esta segunda oleada. El esfuerzo conjunto para doblegar la curva de contagios y salir de la situación de riesgo extremo ha requerido el esfuerzo del INGESA, que ha multiplicado por 3 las pruebas diagnósticas, y de la ciudad autónoma, con la implantación del punto COVID para el test de antígenos a los contactos de los positivos, donde el 94% de las citas han comparecido a realizarlas, y de las 611 pruebas efectuadas ahora dieron un 6% de casos positivos. Junto a estas medidas sanitarias, la hostelería se ha visto afectada, pero las cifras dicen que el porcentaje de camas ocupadas en el hospital es del 15% y a nivel nacional es del 14%, por lo que nos situamos en el límite del considerado extremo riesgo. Es mi obligación hacer lo que estoy haciendo. Asumo la responsabilidad y lo hago porque soy muy consciente que entre los contagiados de hoy estarán los fallecidos de mañana. Esa es la razón de por qué se aplican estas medidas que, como digo, restringen libertades y causan graves perjuicios a nuestro tejido productivo. Los sindicatos Comisiones Obreras, CESIF, SATSE, SAE, UGT y el Sindicato Médico han continuado con su calendario de concentraciones. Hoy, precisamente, frente a la delegación del Gobierno, piden un aumento de la inversión, así como un crecimiento de recursos humanos y materiales. Han afirmado que los malos indicadores que presenta Ceuta, tanto en infraestructuras como en personal, afectarán negativamente a la campaña de vacunación contra la COVID-19 que quiere poner en marcha el año próximo el Gobierno central. ¿Pero cómo se hará? Pues de verdad que no se hará como en el resto del sistema. Esto hará probablemente, con estos indicadores, que las campañas pues se retrasen, se alarguen. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Lamentar en el día de hoy 2 nuevos fallecimientos en el hospital universitario a causa del coronavirus. Ambos pacientes presentaban patologías previas. El número de fallecidos hasta la fecha por COVID-19 es de 56. Hoy se han confirmado 37 nuevos positivos y 23 nuevos curados. En el hospital hoy hay 29 personas, 6 en la UCI, 19 en planta y 4 en urgencia. Los casos activos son hoy 283. Datos desgarradores, cifras escalofriantes, cadena perversa han sido calificativos del presidente de la ciudad para definir la situación de la pandemia, que ha llevado a una conclusión: cuantos más contagios, más riesgo hospitalario y más fallecidos. Y esta cifra de 56 fallecidos ha supuesto una situación muy alarmante. Ha reconocido que las medidas aplicadas han sido eficaces para contener el virus, evitar el colapso hospitalario y el potencial de fallecidos. El pico en cuanto a incidencia acumulada en los últimos 14 días estuvo en 1.071 casos y ayer bajó a 577, es decir, en 12 días de aplicación de las medidas hay 494 casos menos. Las cifras, por tanto, hablan por sí solas. Y comenzó también aludiendo al número de fallecidos. Lo escuchamos. Ya son, desgraciadamente, 56. En noviembre, 29.
es decir, más de la mitad de todos los fallecidos durante toda la pandemia. Estos son unos datos terroríficos, es una cifra escalofriante, es un mes sin duda alguna trágico que pasará con este rasgo a la historia de nuestra ciudad. Juan Vivas ha recurrido a datos objetivos y evaluables que dan respuesta a la eficacia de las medidas adoptadas para contener el virus, evitar el colapso hospitalario y los fallecidos. En lo que se refiere a la incidencia acumulada de casos positivos durante los últimos 14 días, debo decirles que el pico de esta incidencia se alcanzó el día 11 de este mes de noviembre. El día 11 de este mes de noviembre en Ceuta teníamos 1.071 casos. Estos son datos del Ministerio, 1.071 casos por cada 1.000 habitantes. Ayer teníamos 577. Es decir, que ha habido una diferencia en estos 12 días de 494 casos menos. Y como las cifras son las que hablan, Vivas recurrió a los fioguarismos para describir las necesidades que situarían a Ceuta en parámetros mucho más razonables. En el conjunto nacional, la reducción de la tasa de incidencia acumulada ha sido de un 27%. En nuestro caso, repito, de un 46%, es decir, 19 puntos de diferencia. No obstante ello, no obstante este significativo avance, también debemos decir que no estamos todavía fuera de la situación de extremo riesgo, que todavía nos queda mucho camino por recorrer, que todavía, si queremos alcanzar las medias nacionales, esta cifra de 577 la tenemos que reducir en 202 casos, y si queremos salir del umbral de extremo riesgo, este número de 577 lo tenemos que reducir en 327 casos. El jefe del Ejecutivo local ha dado a conocer las conclusiones derivadas de la implantación de medidas del decreto de alarma, cuya evolución ha sido favorable, aunque no concluyente, y se ha referido a 4 ejes estratégicos, además de apelar a la prudencia. La estrategia del Gobierno local contra la pandemia se basa en 4 ejes que ha ido desarrollando el jefe del Ejecutivo local. El primero es mantener las actuales restricciones y limitaciones. Por eso hemos prorrogado hasta el día 10 de diciembre próximo las restricciones a la salida y entrada de Ceuta durante todos los días de la semana, el llamado toque de queda nocturno para un horario comprendido entre las 22 y las 7 de la mañana, la limitación a 4 del número de personas que pueden reunirse, salvo que sean convivientes, y la limitación a 1/3 del número de personas que pueden estar en los lugares de culto hasta un máximo de 75 personas. Ese es el primer eje. El segundo eje es extremar las medidas de prevención y protección, como está haciendo la Consejería de Sanidad en las residencias, especialmente en las residencias de mayores, y en relación con los colectivos vulnerables y con el personal de servicios esenciales. Reconoce Juan Vivas que las medidas restrictivas, al amparo del decreto de alarma, generan daños colaterales, aunque siempre pensando en que entre los contagios de hoy están los fallecidos de mañana. El tercer eje es dar continuidad al esfuerzo que viene realizándose en los campos de aumentar el número de pruebas de diagnóstico y en el campo en las tareas de rastreo, siguiendo en ambos casos siempre las pautas y las estrategias marcadas por los facultativos y por los técnicos. Y en cuarto lugar, efectuar un seguimiento diario, permanente, continuo, de cómo van evolucionando las distintas variables. Se ha referido también a los presupuestos de 2021, donde ha realizado un reconocimiento público al Partido Socialista por la situación excepcional que vivimos. Es mi obligación hacer lo que estoy haciendo. Asumo la responsabilidad y lo hago porque soy muy consciente que entre los contagiados de hoy estarán los fallecidos de mañana. Esa es la razón de por qué se aplican estas medidas que, como digo, restringen libertades y causan graves perjuicios a nuestro tejido productivo.
La Navidad, en palabras del presidente ceutí, es la misma en esencia y en espiritualidad de siempre, aunque su carácter atípico, en este caso forzado por la pandemia. De hecho, el Consejo Interterritorial de Salud se reúne en breve y en él se acordará el catálogo a aplicar para que estas fiestas navideñas no se conviertan en un factor de riesgo. Ahora bien, Juan Vivas ha puesto énfasis en un hecho: primará siempre la seguridad, y ha invitado a los caballas a que consuman en Ceuta para ejercer la solidaridad y el apoyo a empresarios y a comerciantes de esta tierra. Nosotros estudiaremos ese protocolo, trataremos de llevarlo aquí y también destacaremos en el mismo y sobre todo analizaremos las peculiaridades que en Ceuta puedan darse. Va a primar la seguridad, eso también lo digo de antemano, y vamos a procurar que, primando la seguridad, también nuestro comercio pueda tener actividad y también el sector de la hostelería pueda tener actividad, primando siempre la seguridad. Y ahora se me ocurre otra reflexión, junto con la apelación que he hecho al compromiso de todos para que las Navidades no se conviertan en un factor de riesgo. En lo que tengamos que consumir, hagámoslo en Ceuta. Creo que también esto es una manera de ser solidario con nuestros comerciantes, con nuestros empresarios. Ahora es el momento de la solidaridad, ahora es el momento de la unidad, y creo que eso los ceutíes lo van a saber practicar como han hecho siempre. La ciudad y delegación conmemoran mañana el Día contra la Violencia Machista. Se celebrará un pleno extraordinario donde se dará lectura a un manifiesto consensuado por el Consejo Sectorial de la Mujer, y con posterioridad el Salón del Trono acogerá un acto institucional con la entrega de reconocimientos de la ciudad y delegación del Gobierno. La Consejería de Servicios Sociales ha preparado una serie de actos con motivo de la conmemoración mañana del Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia Machista, con el que se pretende poner de manifiesto, una vez más, que la violencia contra la mujer es un problema cuya solución requiere de la implicación de toda la ciudadanía. Así, a las 10:45 horas, el Pleno de la Asamblea celebra una sesión extraordinaria en la que se realizará una declaración institucional en apoyo a la lucha contra la violencia de género, dándose lectura al manifiesto consensuado por el Consejo Sectorial de la Mujer de Ceuta. Al término del Pleno, el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea acogerá un sencillo acto institucional por el que la ciudad entregará el 10º reconocimiento a la lucha contra la violencia de género, que en este año ha recaído en el Colegio Rosalía de Castro, una distinción otorgada por el esfuerzo y dedicación que la comunidad educativa de dicho centro realiza para la erradicación de la violencia machista, habiendo valorado el jurado la importancia de la educación en la igualdad de género desde edades tempranas y su compromiso en formar ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones, con mentalidades abiertas y alejados de prejuicios. También la delegación del Gobierno hará entrega a la Fundación Cruz Blanca del premio Menina de este año, galardón que reconoce a organizaciones y personas claramente comprometidas en la erradicación de la violencia de género, distinguiendo así la trayectoria de la Fundación en la concienciación, sensibilización y prevención de la violencia de género y de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Ambas administraciones sellarán además un acuerdo interinstitucional para la coordinación de las actuaciones en materia de lucha contra la violencia de género en Ceuta. Todo ello con el objetivo de lograr la máxima y mejor coordinación entre las instituciones implicadas en la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas, así como a sus hijos, estableciendo pautas de actuación homogéneas que garanticen una atención de calidad. De esta forma, el acuerdo que rubricarán el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, nace con la finalidad de ser un documento de trabajo que guíe las actuaciones en esta materia, para impulsar medidas y actividades de prevención y formación, prestar a las víctimas una atención especializada y adecuada a sus necesidades, facilitar el seguimiento y actualización de los protocolos o la elaboración de nuevos en el caso de que fuese necesario, analizar la realidad de la situación a través de mesas sectoriales y crear mesas de coordinación en las que estén representados los distintos ámbitos implicados. Más asuntos. El Gobierno de la Nación está preparando su plan sanitario para la ya inminente Navidad. Solo se retrasará el toque de queda los días 24 y 31 de diciembre. Ya estaba más que anunciado, este año serán unas Navidades atípicas. El Gobierno ya ha preparado su plan sanitario para estas fiestas navideñas.
Se recomienda limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia y en el caso de que haya algún miembro externo no conviviente habitual, las reuniones serán de hasta un máximo de 6 personas. Esto se aplicará en las fechas claves: Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo. Se abrirá la mano los días 24 y 31 de diciembre, donde se ampliará el horario limitándose la movilidad desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. En cuanto a la movilidad, se permitirán los viajes entre comunidades, pero con la máxima precaución. En el caso de que excepcionalmente se vaya a realizar un viaje en el territorio nacional, tanto intercomunitario como intracomunitario, este deberá hacerse de forma segura, cumpliendo las recomendaciones indicadas en cada medio de transporte. Los españoles que viajen al extranjero deberán atenerse a las normas o restricciones que se apliquen en los países de destino. Asimismo, el Ejecutivo también recomienda a los estudiantes universitarios que vuelvan a casa que limiten sus interacciones sociales los días anteriores a su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención. El documento pide planificar unas Navidades diferentes sin quitarles el alma y el espíritu que las hace una de las fiestas más apreciadas por la ciudadanía. Por eso se recomienda la no celebración de cabalgatas. El Gobierno ha aprobado el plan de vacunación contra el coronavirus en el Consejo de Ministros, una estrategia única y nacional con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende inmunizar a una parte sustancial de la población en el primer semestre del año 2021. Ya está en marcha el plan de vacunación contra el coronavirus. El diseño de la distribución de la vacuna correrá a cargo del Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas. La campaña empezará en enero y el Gobierno contempla 3 etapas de vacunación en función de la disponibilidad de dosis de la vacuna. El ministro Illa ha explicado cuáles son los grupos prioritarios. Les anuncio que los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Les seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Estos grupos serán vacunados en la primera etapa con las primeras vacunas. Nuestro objetivo es ir cubriendo los tramos de población por orden, primero siempre los más vulnerables. Salvador Illa ha explicado que el Ministerio va a partir de la voluntariedad en la vacunación, por lo que esta no será obligatoria. Según palabras de Pedro Sánchez, una parte sustancial de la población española estará vacunada en el primer semestre del año 2021. Y ya ha señalado que Sanidad calcula que España reciba 140 millones de dosis, que serían suficientes para inmunizar a 80 millones de ciudadanos, una cifra que excede a la población española. Más asuntos del día. Los sindicatos Comisiones Obreras, CESIF, SATSE, SAE, UGT y Sindicato Médico han continuado con su calendario de concentraciones. Hoy, frente a la delegación del Gobierno, piden un aumento de la inversión, así como un crecimiento de recursos humanos y de materiales. Han afirmado que los malos indicadores que presenta Ceuta, tanto en infraestructuras como en personal, afectará negativamente a la campaña de vacunación contra la COVID-19 que quiere poner en marcha el año próximo el Gobierno central. Se supone que si estos puntos que ha dicho el presidente del Gobierno se van a establecer en la ciudad y contamos ahora mismo con los peores indicadores en cuanto a infraestructura, pues hombre, hacerse se va a hacer, pero como siempre, si tenemos también los peores indicadores en cuanto a personal que tiene que administrar esta vacuna, evidentemente se va a hacer, pero ¿cómo se hará? Pues de verdad que no se hará como en el resto del sistema. Esto hará probablemente, con estos indicadores, que las campañas pues se retrasen, se alarguen. Al haber menos personal, evidentemente el personal trabaja mucho más sobrecargado y evidentemente en el tiempo pues los plazos habrá que alargarlos. Según el Consejo General de Enfermería, la reducción del precio a las mascarillas aprobada por el Gobierno es una medida de lucha contra la pandemia que se queda muy corta debido a que solo afecta a las mascarillas quirúrgicas y no a las higiénicas y especialmente a las FFP2. El Consejo General cree que es primordial que tanto la reducción impositiva como la fijación de un precio máximo de venta al público se extienda a todas las mascarillas sin que esté certificada su eficacia. Y es que esta entidad afirma que hay que tener en cuenta que la población no tiene por qué estar discriminándose por unas mascarillas o por otras, sino que su uso es una medida capital para evitar la expansión del coronavirus.
Más asuntos. La delegada del Gobierno ha firmado esta mañana el nombramiento. Nos referimos al nuevo director de Muface en Ceuta, Aldo Fernández, licenciado en Derecho y funcionario de carrera. Ha sido auxiliar de oficina y jefe de negociado en la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, además de coordinador informático en el SEPE. Jefe de sección, administrador de oficina y letrado, habilitado de la Abogacía del Estado, así como secretario general de la Delegación de Economía y de Hacienda. Más asuntos. Vox cuestiona la propuesta del Partido Socialista para luchar contra el abandono escolar cuando el gobierno de Pedro Sánchez no es capaz de atajarlo en Ceuta y en Melilla. En un comunicado de prensa alude a la Comisión de Educación en la que ha participado este martes Teresa López, donde se han evidenciado, dice el comunicado de Vox, las desigualdades educativas que provoca el Estado autonómico. Teresa López ha intervenido en el debate de la proposición no de ley del PSOE relativa a impulsar un plan coordinado con las comunidades autónomas para evitar el incremento del abandono escolar temprano derivado de la situación de la pandemia a causa de la COVID-19. Vox apunta a la contradicción que persigue el Grupo Socialista porque precisamente habla en su exposición de motivos de las desigualdades entre comunidades a la hora de reducir los niveles de abandono escolar. Y no le falta razón, dice Vox. Pero fíjense que, curiosamente, donde es competente el Gobierno a través de su Ministerio de Educación, no es capaz de atajar este problema, refiriéndose a Ceuta. Tiene en Ceuta a la ciudad con mayor tasa de abandono escolar temprano de Europa, la que obtuvo peores resultados en matemáticas y ciencias en las pruebas PISA de 2018 y la que lidera, junto a Melilla, el número de alumnos por aula. Otra de las proposiciones no de ley votadas ha sido también del PSOE sobre la formación profesional dual. La diputada Ceutí, vocal en la Comisión de Educación, ha señalado que esta propuesta pone una vez más de manifiesto la falta de operatividad que supone el sistema autonómico en España. Y en este sentido, la diputada de Vox por Ceuta ha señalado que se congratula de que por fin sean conscientes de las desigualdades que provocan las 17 maneras diferentes, más la del Ministerio en Ceuta y Melilla, de entender, en este caso, la formación profesional dual. Teresa López ha asegurado que en España no está acompasada la formación profesional a un modelo adecuado de desarrollo industrial y por eso Vox ha enmendado la proposición añadiendo un tercer apartado al texto dispositivo para que se realice un estudio pormenorizado de las necesidades de las empresas españolas, en particular de su tejido productivo, para que las medidas que se implementen para ampliar la formación profesional dual vayan acorde a las necesidades de las empresas y de la sociedad española. Cambiamos de tema. Dice exige el cese si no produce la dimisión de la gerente de Envicesa. Dicen que se han dejado pasar todos los plazos sin hacer absolutamente nada a fecha de hoy, en relación a las 17 viviendas tapiadas a cal y canto en Serrano Oribe y no existiendo personas en lista de espera de las viviendas de Padre Feijóo. Y no se han sorteado las viviendas de Millán Astray y Monteacho, sin existir ningún motivo objetivo que pueda justificar esta dejadez. Todo esto va a suponer tener que partir de cero y hacer que todas las personas que optaban a ellas tengan que concurrir nuevamente. El Voce de hoy ha publicado la resolución de la presidencia del Consejo de Administración de Procesa, mediante el que se convocan las ayudas en el marco del programa de modernización del sector del taxi para los años 2020-2021. Se va a destinar a este cometido una inversión de 150.000 euros. El objetivo es la incorporación a la flota de vehículos nuevos, modernos, eficientes y más seguros. Además de mejorar la eficiencia energética en el sector, las ayudas están destinadas a compensar el esfuerzo económico que los titulares de las licencias realizan para poder renovar sus vehículos. El importe de las ayudas, que podrá solicitarse en régimen de concurrencia competitiva, se ha calculado en base a los años acreditados como servicio de taxi y si el vehículo que se emplea para dicho cometido tiene menos de 3 años, entre 3 y 5 o más de 5. En cualquier caso, el importe máximo de la ayuda que podrá concederse no podrá ser superior a los 10.500 euros para vehículos eléctricos puros y 7.000 para el resto. Así las cosas, podrían elevarse hasta en 3.000 euros adicionales en el caso de la prestación del servicio público a personas con discapacidad o movilidad reducida. Este programa de modernización del taxi contempla hasta 4 plazos para la presentación de solicitudes. El primero de ellos se prolongará hasta el 31 de enero. Posteriormente se habilitarán los siguientes periodos, entre el 1 de febrero y el 31 de marzo.
del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de septiembre al 30 de noviembre. La solicitud deberá efectuarse de manera telemática de acuerdo al procedimiento disponible dentro del catálogo de trámites del portal electrónico de Procesa. Más asuntos. La delegación del Gobierno inicia el jueves la firma de los contratos del Plan de Empleo. Finalizada la fase de recepción de los documentos de los seleccionados entre los días 26 y 30 de noviembre, se va a proceder a la firma de los contratos. Se ha decidido convocar a los futuros trabajadores del Plan de Empleo en estos días, en horario de mañana y de tarde, para que todos los contratos puedan entrar en vigor con fecha 1 de diciembre. La firma se realizará en las antiguas dependencias de la Dirección Provincial de Tráfico, situadas en la calle Rampa de Abastos. Para poder suscribir los contratos será requisito indispensable presentar el documento nacional de identidad o la tarjeta de residencia en vigor. Y debido a la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, se ha establecido un estricto protocolo de acceso a las instalaciones y con un horario que evite aglomeraciones. Inserta Empleo está impartiendo un curso para personas con discapacidad. Se trata de formarlos para que se incorporen al mercado laboral. Inserta Empleo pertenece a la Fundación 11. Inserta Empleo, la entidad de Fundación 11 para la formación y el empleo, ha comenzado en nuestra ciudad un curso de competencias digitales al que asisten 15 personas con discapacidad. Esta acción formativa de 25 horas lectivas se imparte hasta el 30 de noviembre y está dividida en los módulos Iniciación a la Informática y Nos movemos en Internet. Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social. Este curso se enmarca en los programas operativos de inclusión social y de la economía social y de empleo juvenil que está desarrollando Fundación 11 a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la iniciativa Empleo Juvenil, destinado a incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Hoy, 24 de noviembre, se cumplen 36 años del asesinato del ceutí Mohamed Ahmed Abderrahman por la banda terrorista ETA. Fue la segunda y la última víctima caballa por parte de la banda. Trabajaba como policía nacional y fue asesinado en un control de carreteras en Irún, ciudad en la que estaba destinado. Tenía solo 33 años. Uno de sus asesinos fue Juan Antonio López, alias Cubati, considerado como uno de los más violentos y sanguinarios de la banda criminal. Otros asuntos. Comisiones Obreras celebra mañana el Día Internacional contra la Violencia de Género con un acto en el Salón de Actos justamente del edificio sindical. Se proyectará un vídeo alusivo a la causa, generalizando íntegramente por el alumnado del Taller Profesional de Producciones Audiovisuales Multimedia. Se entregará los premios a las TikTok ganadoras del certamen y se leerá también el manifiesto con motivo del Día Internacional. Y la Fundación Cruz Blanca, por su parte, ha puesto en manifiesto su labor con las mujeres más vulnerables y ha rechazado de forma contundente esta lacra de la violencia machista. A pesar de los avances en los derechos de la mujer en pleno siglo XXI, las desigualdades de género son un tema de debate necesario a juicio de la Fundación Cruz Blanca. Afirma que la prostitución y la trata de mujeres son un fiel reflejo de la desigualdad entre ambos sexos y además un factor determinante en la exclusión de las mujeres en una sociedad no igualitaria. Por ello, Fundación Cruz Blanca apuesta por garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las mismas a través de servicios de acercamiento, mediación y sensibilización social, así como de incorporación social y laboral. Bajo la visión de la Fundación, en la intervención con las personas más vulnerables, están presentes en procesos de acogida, acompañamiento y transformación, creando vínculos de familia entre estas personas y el personal técnico que conforman un equipo de profesionales con corazón, según dice Fundación Cruz Blanca, y que trabajan desde el cariño, la ternura y la profesionalidad. Por todo ello, esta entidad manifiesta su rechazo a todo tipo de violencia y en un día como el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. También con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, como saben y ya les hemos contado, se celebra mañana, SAE ha pedido la implicación de todos los poderes públicos para luchar contra esta lacra. SAE dice que la pandemia ha intensificado además los casos de violencia de género.
El Sindicato de Técnicos de Enfermería se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en un año en el que la pandemia ha intensificado la violencia doméstica debido, entre otros factores, al aislamiento con los maltratadores, las restricciones de movimiento, la menor afluencia en los espacios públicos y las preocupaciones de carácter sanitario, económico y de seguridad. Debido a la COVID-19 en nuestro país, el número de llamadas al 016 durante el primer estado de alarma se incrementó en un 41,4% con respecto a 2019. Así las cosas, este sindicato pide la implicación de todos los agentes políticos y sociales y afirma que debe ser ahora más que nunca una realidad que se materialice en medidas y herramientas que ayuden a frenar el incremento de casos. Todos debemos contribuir a poner fin a esta lacra social, afirma SAE. Otros asuntos. Mañana el grupo de artillería antiaérea del RAMIX 30 entre las 12 de la mañana y las 11 de la noche realizará un ejercicio de tiro con fuego real con los cañones 35-90 en el campo de tiro Almina, situado junto al acceso al acuartelamiento El Hacho. Según la comandancia, estos ejercicios resultan imprescindibles para mantener el adiestramiento de la unidad y se realizan adoptando numerosas medidas de seguridad y de coordinación con autoridades civiles y militares, así como con otros organismos que pudieran verse afectados por las restricciones del espacio terrestre, aéreo y marítimo que se establecen durante estos ejercicios. Bien, y momento ya para conocer el tiempo para los próximos 2 días. Vamos a ello. Mañana miércoles tendremos alta probabilidad de lluvias y brumas matinales. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 15 de mínima. Vientos de componente sureste. Respecto al jueves, no guarden los paraguas porque se anuncian también precipitaciones con temperaturas que oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 13 de mínima. Tendremos poniente. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Puya, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número agraciado de la Cruz Roja ha recaído en el 845-845. Bien, pues hasta aquí toda la información del día. Muchísimas gracias por su atención y por su fidelidad. Pero les dejamos, como siempre, con el deporte que viene de la mano de Jorge Castro. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, Estefanía. Cuéntanos, ¿cómo se valora y qué valoración podemos hacer de este empate del Ceuta? Pues se valora bien y se valorará aún mejor si el Ceuta es capaz de ganar este sábado en el Murube, la Lebrijana. Ojalá toda nuestra suerte y nuestro ánimo, ¿verdad? Seguro que sí. Ahí estaremos, claro que sí, apoyando. Bien, muy buenas noches, descanse. Mañana nos vemos. Hasta mañana.